Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Hoy ya estrenamos sexto programa, si no me equivoco, y tenemos a un invitado muy especial. Este invitado viene a hablarnos de algo muy interesante, como es el tema de la alimentación, farmacia y, y algunas cositas más que saldrán sobre la marcha. Ahora os va a dar una presentación de más o menos de lo que se ha formado, porque la verdad que siempre se me olvida, así que prefiero que lo explique él un poquito. Y bueno, cuéntame un poco. Bueno, yo soy Víctor Martínez, más conocido en redes por Heracles_Fir. Y bueno, estudié farmacia, soy farmacéutico y ahora mismo estoy haciendo residencia en farmacia hospitalaria en el Hospital Doctor Peset de Valencia. Después de la carrera de farmacia empecé a prepararme el FIR, un examen de oposición para poder acceder a trabajo en la sanidad pública en farmacia hospitalaria. Y bueno, aparte de eso, siempre me ha interesado mucho el tema de la alimentación, el deporte. Durante la carrera sí que me saqué algún título de especialista en nutrición y actividad física, estas cosas. Y bueno, pues yo creo que más o menos eso. Nunca he parado de formarme, de estudiar y muy contento ahora con el hospital y con todo el trabajo que hacemos allí. Bien, bien. Qué nivelazo, tío. Joder. Da gusto tener gente como tú en el programa, tío, porque es que la verdad, pues seguro que nos vas a sorprender. La verdad que tenía muchas ganas de que vinieras, tío, porque sé que tocas temas que a mí me interesan mucho y quiero que los desarrollemos y que la gente pues aprenda un poquito más. Vamos a acabar con algunos mitos, ¿no? También, si no me equivoco, vamos a dar información que yo creo que es bastante interesante. Entonces, con esto vamos a arrancar. Pero antes sí que quiero recordar, que siempre se me olvida, que por favor, cuando veáis esto, darle like, suscribir y compartir, porque queremos que el canal vaya siguiendo creciendo y que vaya llegando a más personas. Así que nada, muchas gracias con esto y empezamos. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Vamos a arrancar. Bueno, la primera pregunta que tenía, así para empezar por el principio, era ¿cómo decidiste estudiar sobre este tema? Farmacéutica, tema alimentación también y demás. Pues tío, la verdad es que yo acabé en farmacia de rebote. O sea, yo creo que la mayoría de gente ya ahora a los 16, 18 años no sabe realmente qué quiere hacer con su vida. O sea, al final como que te enfocan o te encaminan un poco a tienes que estudiar lo que te gusta o tienes que trabajar lo que te gusta, pero ni tampoco sabes qué te gusta realmente, ni tampoco vas a encontrar una carrera que satisfaga todo lo que te gusta. O sea, que acabé ahí un poco de rebote, o sea, intenté echar también en otras carreras, pues, que sí, biomedicina, que sí, biología sanitaria, estas cosas, y acabé en farmacia de rebote. Y bueno, pues los primeros años tampoco es que me gustase mucho la carrera, asignaturas así básicas de que sí, de bioquímica, que sí, biología, tal. Pero a partir de tercero sí que me entrabas ya más en la parte de farmacia. O sea, la carrera, digamos que nosotros somos especialistas en el medicamento, no solamente estudiamos fisiología y fisiopatología y farmacología, sino que ya lo que es el medicamento, pues una parte muy interesante es la química farmacéutica, que te vas a lo que es la molécula, a ver cómo interactúa con el receptor, etcétera, etcétera. O sea, somos altamente especialistas en el medicamento. Y bueno, eso, durante la carrera también saqué el título de especialista en ciencia, de entrenamiento, nutrición deportiva y rehabilitación de lesiones. Sí. Tengo 2 títulos de entrenador de halterofilia por la Real Federación Española de Halterofilia. Y bueno, siempre ha sido un poquito de mi formación, entre comillas, paralela. O sea, a lo mejor no ha sido una formación reglada, pero siempre ha sido algo que he ido estudiando, siempre me ha interesado, aunque fuese a nivel usuario, o siempre saber un poquito más sobre este tema. Y bueno, es algo de lo que tampoco suelo divulgar porque, o sea, al final como que tienes ese poco de síndrome del impostor de, joder, tampoco sé tanto de esto como para hablar de estos temas de forma abierta, pero ya te encuentras un nivel en redes sociales de barbaridades que dices, Sí. vamos a ver, o sea, yo no soy un experto, pero sé que esto es una burrada y hay que decir que es una burrada. O sea, y sobre todo, aparte de eso, de desmentir cosas, el poner a la gente en el contexto de las cosas y que vean que hay una gama de grises muy grande en todo el tema de lo que es la fisiología, la nutrición y todo esto.
Sobre todo el tema este que dices tú de la gente que dice burradas, las típicas, vas saltando las historias de Instagram y te salta como spam siempre la típica historia de vengo a explicarte de no sé qué sobre cómo prepararte físicamente o cómo alimentarte Sí, para esto. sí, No, sí. no comas esto, no comas Sí, lo tal otro. cual de no, la fruta es veneno y Sí, sí. no sé qué, y los carbohidratos son el demonio. Y es como, tío, no estás entendiendo nada. Sí, O sea, sí, es verdad. y es un poquito eso de, bueno, pues a lo mejor sí que hay que empezar a explicar y a matizar todo este tipo de cosas de, vale, puede tener determinado sentido en ciertos contextos, pero hacer una reducción al absurdo de todos estos mensajes, no, o sea, acaba siendo una falacia. Bueno, una cosa que creo que te ha olvidado muy importante en la presentación, que tenía ganas también que lo dijeses, el tema del libro, que no has dicho. O sea, luego nos meteremos también con el tema del libro porque es de alimentación y eso es una cosa muy importante, pero bueno, explícanos un poquito cómo surgió esto. Pues mira, sí, yo, o sea, tengo publicado un libro de recetas en Amazon y surgió también de rebote. O sea, yo Joder, sí que de rebote. yo sí que me molaba mucho pues subir mis recetas a Instagram de lo que me iba preparando, las comidas que me hacía y tal. Y lo típico de que al final pues tienes amigos, tienes gente que te dice, "Oye, tal, pues deberías escribir un libro sobre esto, porque tal." Y nunca acabas de arrancar, es como, "Sí, bueno, debería hacerlo." Y es un libro que escribí con una amiga de la carrera que me dijo, "Oye, pues vamos a hacerlo." Y dije, coño, pues ya que alguien tira para adelante conmigo, pues tampoco nos quisimos meter en temas de explicar, o sea, o de divulgar sobre nutrición o de alimentación, porque dije, es que esto es meterse en camisa de 11 varas, o sea, y hay tantos grises que no vamos a saber dejarlos reflejados en un libro, y lo que hagamos, yo creo que no va a reflejar la realidad como es. Dije, vamos a centrarnos únicamente en las recetas. Y pues sacamos el libro Yo creo que es lo que más práctico también. eran recetas con su desglose nutricional, pues kilocalorías, carbos, protes, tal, con su gráfica de perfil nutricional, que dices, bueno, pues tienes unas recetas, tienes unos macros ahí calculados, pues para la gente que le mole estas cosas o que diga, es que yo para mi preparación o para mis cosas, pues sí que me cuento las calorías, le pueda ser útil, le pueda ser un marco de referencia para decir, hostia, pues esta receta me gusta, pues me calculo las cantidades para mis requerimientos y la puedo incorporar a mi dieta habitual. Y sí, el libro se llama Contando Calorías, o sea, y lo publicamos únicamente por no quedarnos con esa cosa de, ¿y si hiciéramos esto? No. O sea, mi plan tampoco era, ni tampoco le di un marketing brutal ni esas cosas. Yo me quedé satisfecho con decir, vale, tengo un libro publicado y de hecho hay veces algo que se me olvida. No, sí, sí. No, pues está muy bien. Yo te digo también, a mí me interesa mucho el tema aparte de la alimentación, la cocina, porque la verdad que a mí me gusta cocinar y le voy a echar un ojo también. Porque aparte entiendo que lo preparaste en base para gente que se quiera preparar para ciertas cosas, o es un de esto de libre, o es un libro de libre alimentación para todo el mundo en general. Es de libre alimentación, o sea, al final, como, o sea, mi amiga Penélope sí que tenía un perfil de cocina muy distinto al mío, o sea, ella sí que era muy de, pues, talleres de cocina, este tipo de cosas, cosas más elaboradas, y lo mío era ya más algo, pues, recetas más sencillas, que sean saludables, tal, pero saliéndote del clásico arroz con pollo. Sí, O eso está sea, bien. y claro, hubo que casar ahí un poco esas dos cosas y no teníamos un nicho de clientes potenciales definido. O sea, ese fue un poquito de decir, bueno, pues hacemos esto, pero sabemos que no va especialmente dirigido a nadie, así que tampoco esperamos una avalancha de ventas ni estas cosas. ¿Va funcionando bien por eso? Funcionó bien en su momento, o sea, vamos, ya llevo unos años que la cosa se paró y tal, y tampoco. Pero bueno, para mí es la cosita Bueno, esa de al decir, final sí. bueno, pues tengo esto Os publicado. quitaste la espinita y aparte, bueno, tampoco si era algo que lo hiciste ya a gusto, ¿no? Porque os apetecía, porque tenía ganas de hacer, pues siempre está bien. Sí, Yo sí, siempre sí. lo digo, siempre hay que quitarse las ganas de hacer lo que a uno le guste. Vale, pues vamos a volver un poco al tema anterior, que era el tema de, bueno, de lo que has estudiado y lo que ahora casi se puede decir, ¿no? Que estás ejerciendo, que era el tema de la farmacéutica. Claro, yo creo que esa palabra engloba bastante, entonces para que lo entienda un poco la gente, si puedes hacer así una definición de lo que se trata ahí en base y al final a lo que te lleva esa carrera. Vale. Porque yo sinceramente tuve que ver un vídeo de YouTube para esto, porque yo no te sabía decir exactamente lo que se estudia en farmacéutica. O sea, conocía la carrera, pero no sabía bien. Vale, pues básicamente lo que he comentado, o sea, somos nosotros especialistas en el medicamento
y pues estudiamos al final toda la, toda la farmacoterapia que rodea el tratamiento de determinadas enfermedades, vamos. Y de salidas que puede tener, pues al final yo creo que la carrera, como está montada, está muy dirigida a la oficina de farmacia, es decir, a la farmacia de calle. Tiene también salida a industria farmacéutica, puede tener salida a determinadas empresas, porque ya más que por los conocimientos de farmacia, porque busquen un perfil de trabajador, de pues que sepa trabajar bajo estrés, que sepa resolver problemas de una forma más eficiente, pues básicamente cómo te vas enfrentando a todas las asignaturas de la carrera con el nivel de estrés que eso conlleva. Y la salida que yo elegí, que no conocía hasta el último año de carrera, fue la salida de farmacia hospitalaria. O sea, que ahí lo que he comentado, tienes que sacarte un examen de oposición, entre comillas, es un examen de acceso, es un examen tipo test ahora mismo está en 210 preguntas, es decir, 200 preguntas, 10 preguntas de reserva, de 4 horas y media de examen, o sea que, y eso, es durillo. Yo en su momento me presenté la primera vez, saqué plaza, me quedé muy bajito, decidí renunciar a la plaza, y me presenté el año siguiente con la idea de subir y subí bastante. Bueno. Y ahora estoy eso, pues trabajando en el hospital y de profesor en una academia que prepara estas oposiciones. Ya veo, te has reciclado en todos los aspectos, te renuevas. Vale, pues vamos a meternos con el tema de una parte de tu carrera, que es el tema de los medicamentos, en principio. Y me gustaría preguntarte un poco qué piensas sobre el tema de los medicamentos en general, de las farmacéuticas y todo esto. Vale, medicamentos y farmacéuticas. Tema complejo este. A ver, si hablamos de los medicamentos en sí, siempre hay determinadas controversias y hay mucho sesgo de por medio. Es decir, yo puedo llegar a pensar que tenemos una sociedad sobremedicada y de que se recurre al medicamento de primeras cuando hay otra gama de opciones que se deberían abordar mucho antes. Hay dos problemas. El primero pueden ser los intereses de la industria farmacéutica, que Correcto. está claro que los tiene, porque no deja de ser una industria, no deja de ser negocio. una empresa. Por jodido que sea pensar que se hace negocio con la salud, entre comillas, o sea, una farmacéutica tampoco es una ONG. Es decir, no tiene por qué regalar su trabajo, ni su investigación y tal. Dicho esto, ¿significa que porque no sea una ONG todo vale y se debería permitir todo? No. O sea, de hecho, por ejemplo, los farmacéuticos de hospital, o por lo menos en mi hospital, sí que apostamos mucho por la evaluación de medicamentos. Es decir, sale un medicamento nuevo al mercado y, pues, evidentemente, la industria que lo saca al mercado o la empresa farmacéutica que lo saca al mercado, pues te cuenta, sale para determinadas indicaciones y te cuenta todas sus bondades. Vale, esto está autorizado, se va a vender, perfecto. Pero, ¿es mejor que lo que había ya comercializado para lo mismo previamente? ¿Esta es una novedad que realmente vaya a suponer un beneficio para todos los pacientes o solamente para un perfil de paciente? Pues sí que es cierto que tenemos ese papel importante de analizar un poco vale, esto nuevo que ha salido al mercado, ¿dónde lo vamos a posicionar? Yo es que sobre todo, para ir mientras Sí. te va viniendo, es que claro, hay temas como por ejemplo que te choca, que vas al médico de cabecera y coges y ves que tiene ahí el boli de una empresa X de farmacéutica y bueno, y luego siempre está la leyenda, bueno, que la puedes desmentir si no es así, no, es que a ciertos médicos por poner cierta receta o cierta marca sobre esa receta, pues luego vienen los regalitos y esos temas y tal. Y bueno, a ver, eso al final tampoco lo acabo de ver mal del todo, porque bueno, es lo que decimos, al final esto es un negocio también, se está negociando con la salud, como has dicho tú, y al final, pues bueno, si lo hacen y simplemente para beneficiarse, pero está bien en el sentido de que es algo que va a ayudar a la persona, no me parece mal. Pero claro, luego también hay temas como, por ejemplo, medicamentos que se ponen, bueno, es que esto ya te digo, esto me lo desmientes tú si es así, que dicen, bueno, pues yo por vender, o sea, para no vender, sino prescribir, que no me Sí. sale la palabra, por prescribir a una persona para hacer más números, pues a lo mejor no es lo más esencial
que necesita esa persona, pero aún así lo hago. ¿Eso es así o...? Vale, tema de regalos, estas cosas, o sea, digamos que por suerte, o sea, legislativamente está prohibido. Cuestión, ¿puede haber determinados incentivos tal? Puede haberlos, pero no es esto el salvajismo que podría ser Estados Unidos, por ejemplo, o este tipo de cosas. O sea, aquí en España, por suerte, está todo bastante bien regulado y bastante bien controlado. Y yo creo que los médicos sí que tienen, vamos, una ética detrás que podrían, o sea, no a nivel global, pero yo creo que en este país sí que tienen una ética detrás que, aunque no se salven todos, sí que tal. Luego, tema de prescribir cosas que no hagan del todo falta. Volvemos al libro de antes, pienso que tenemos una sociedad sobremedicada, pienso que se prescribe muchas veces más de lo que se debería, podría decir sobre todo en patologías menores o atención primaria o estas cosas. Sí que he visto casos de, joder, cómo lleva este paciente toda esta retahíla de Yo estoy de medicinas. acuerdo también. Y de hecho, sí que hay veces que desde el hospital o hay determinados hospitales que ya tienen sus circuitos creados con urgencias de cuando el paciente ingresa, de buscar desprescripción. Es decir, vale, ha estado llevando esto, pero ¿por qué lo toma? ¿Le hace falta? Vamos a buscar reducir esta carga de medicamentos. Dicho esto, no solamente es un problema de los intereses de la industria y de que el medicamento sea lo más democrático, entre comillas, de es algo barato que le voy a dar al paciente y punto, sino que, tío, ¿tú cuántas veces te has encontrado con, oye, ¿qué me puedo tomar para perder peso? ¿Qué me puedo tomar para mejorar tal? Por desgracia, la gente no quiere mover el culo. Sí. La gente, tío, la mayoría de las veces busca la pastilla mágica, busca tal, no sé qué. Oye, mira, puedes Y se alejan del llevar esfuerzo. esta dieta, puedes hacer ejercicio físico, tal, o puedes tomarte la metformina. Dame la pastilla y déjate de Sí, historias. sí. Y, joder, es un problema por todos lados, por los incentivos que puede tener la industria, lo que busca la industria farmacéutica. Por el médico que ya muchas veces es posible que incluso prescriba por decir no me voy a meter un follón con esta persona o con este paciente que me va a montar el pollo si no le doy una solución barata y fácil ahora mismo. Y pues al final, vamos, una sociedad un poco que busca esa vía o ese camino rápido. Es que esta pregunta justamente te la he hecho también un poco porque es que ayer o antes de ayer estaba viendo justo la noticia y aparte era encima de tu tierra de que alguien se está... Es que para evitar la censura de YouTube, el Shadowban y todo esto, bueno, vamos a... se había lucrado con cierta prescripción, no con cierta prescripción, pero sí que con ciertos contratos relacionados a un tema que no podemos meter aquí. Y se habían levantado, no sé si estábamos hablando de 40.000 euros. A ver, Claro, es que estos temas son... son jodidos, o sea, no, en verdad no conozco la noticia, pero joder, es de que esta yo creo, semana. o sea, yo creo que ya hemos llegado a unos niveles de corrupción en este país que no hay ningún estrato que se salve. O sea, y lo jodido es Sí. esto, pues que en este caso es con temas de salud o tal, pero que es que ya no hay ningún estamento, tío, que digas, va, esto es 100% puro y limpio. No, siempre va a haber alguien que, habiendo mucho dinero de por medio, quiere sacar tajada. Bueno, vamos... Si quieres añadir algo a este tema, si no, vamos a saltar a otro tema. No sé si querías que hablásemos del tema de efectos secundarios, de los medicamentos, estas cosas, o Sí, quieres que lo sí, tratemos mira, luego. sí, ahora que no, ya que nos metemos con el tema este, vamos a seguir. Vale, tema de comercialización de medicamentos con efectos secundarios. No hay un solo medicamento en el mercado que no tenga efectos secundarios. O sea, es decir, todos pasan sus ensayos clínicos de fase 1, 2, 3 y postcomercialización fase 4, en la que pues, primero se ven qué efectos secundarios salen en pacientes sanos y a qué dosis. Luego veríamos el comportamiento del medicamento, pues farmacocinética, tal, o determinados perfiles de pacientes. Y luego están los ensayos clínicos de fase 3, que son los que ya dices, vale, tengo un paciente con esta enfermedad y lo voy a tratar con este medicamento. Y ves cuánto funciona el medicamento y ves los efectos secundarios que tiene. Vale, dicho esto, no hay medicamentos sin efectos secundarios en el mercado.
Y lo que siempre se hace a la hora de tratar a alguien es la evaluación de beneficio-riesgo. Es decir, si yo te doy este medicamento, ¿te va a beneficiar más del perjuicio que te va a dar el efecto secundario? Si la respuesta es sí y un sí evidente, se te trata si lo necesitas con este medicamento. Vale. ¿Dónde creo que está el sesgo y dónde ha venido la movida esta de los efectos secundarios? Yo creo que sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, pues que al final sí que a lo mejor se apretaba un poquito con, oye, tal, que esto no es para tanto y tienes que ponerte tal. Puedo no verlo bien, pero pienso que esto de los efectos secundarios es un sesgo de las personas que están sanas. Es decir, tú dices, a la hora de tomarme un medicamento, veo los efectos secundarios, joder, y con todo esto que me va a dar, ¿qué necesidad tengo de tomármelo? Pero es que en el hospital, estos efectos secundarios, es decir, o tienes efectos secundarios tratándote, o no te tratas y tienes la muerte como alternativa. Es decir, temas de quimioterapias, incluso inmunoterapias, que por avanzadas que sean, tienen sus efectos secundarios, antibioterapia, es decir, hay antibióticos que provocan un daño renal si se ponen unas dosis inadecuadas. Pero la alternativa a no ponerte este antibiótico es que el paciente, vamos, fallezca. Pues esa es un poquito la historia, que yo entiendo que las personas de a pie no tengan en la cabeza de que un paracetamol le puede dar efectos secundarios porque te lo tomas y no pasa nada. Podría dártelos en dosis suficientes y hay otros medicamentos que te dicen, es que te van a dar, pero la alternativa es un riesgo mucho mayor de morir. La relación beneficio de esto es siempre mejor. Es así. Esa es un poco la historia, aunque pues, desde esta perspectiva sea dura. Pero con el tema de la pande, volviendo a un poquillo a lo de antes, porque ya que lo habías puntualizado tú, que me ha gustado, ¿tú crees personalmente que se han lanzado demasiado rápido a la piscina? No creo porque, o sea, digamos que todo esto era una tecnología que ya tenía sus estudios y su ciencia y sus años detrás. La cuestión Exacto, todo eso ya estaba testado, pero en poblaciones pequeñas o en ensayos clínicos. Es decir, nunca se había lanzado a nivel poblacional y de una forma tan urgente todo este tipo de medicamentos y tal, que no creo que se lanzasen a la piscina. Creo que fue necesario. Creo que el tema de los efectos secundarios, lo que te he comentado antes, la gente puede pensar que una o tal no tiene efectos secundarios, los tiene, y tienes que asumir esos efectos secundarios. Pero también, si tú estás sano y estamos hablando de la prevención, claro, es que es lo que estamos hablando. Cada uno tiene que valorar el yo quiero o no quiero. Claro, es que estamos hablando de gente que se ha puesto una cosa que en principio iba a ser un beneficio para evitar cierto riesgo y al final se ha tenido que acabar retirando del mercado por motivos, porque tú sabes que ciertas marcas se han tenido que acabar retirando. Sí, una la han retirado hace poco, pero fíjate, la han retirado del mercado la propia empresa, el propio laboratorio, pero sí, por temas de... No, o sea, fue por temas de logística, es decir, tú por tener un medicamento autorizado en el mercado comercializado, tienes la obligación de tener una producción anual, de tener un almacenamiento X y de tener disponibilidad de si alguien te lo compra, venderlo de forma inmediata. Si este laboratorio no está vendiendo su porque ya hay otras dos que la han tomado la delantera y no la va a vender, dice, me está costando dinero tener esto comercializado. La cuestión de estos efectos secundarios de... vamos, o sea, sí que estaban recogidos en la ficha técnica desde antes de que se lanzara, de cuando se comercializó la propia vacuna. Insisto en, vale, si la probabilidad de una es de 1 entre 10.000, poniéndote una y cogiendo es de 1 entre 100, o sea, tienes ahí un factor de 100 que reduces el riesgo de respecto a si pillas el... Pero también entiendo que el presionar a la gente de forma individual a tienes que hacer esto porque sí, es la parte que no acabo de ver. O sea, no veo que esté bien. Por mucho que yo piense que a nivel global fue necesario,
la inferencia a nivel individual, entiendo que no se hicieron las cosas lo bien que se deberían hacer. Es que estamos hablando que hubo una presión social Esa es sin la historia. precedentes. No la investigación, no el medicamento, sino esa presión sí que dices, uff, es lo único que me chirría de todo esto, pero vamos, fuera de eso, yo evidentemente defiendo el medicamento y defiendo un poco la situación global y la necesidad durante la situación global. Vale. Mira, ahora que estamos hablando del tema de medicamentos y todo esto, la pregunta que te he enseñado antes del WhatsApp de mi amiga, Sí. ¿lo podíamos meter aquí perfectamente? Sí, el tema de y las inmunoglobulinas subcutáneas, digamos que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo inmunoglobulinas, son nuestras defensas. Nuestro sistema inmune son proteínas que van circulando, reconocen pues determinados elementos extraños que pueden entrar en el cuerpo, los marcan, como si pusiese una banderilla, y llegan pues células de los leucocitos y digamos que las fagocitan. Se utilizan como medicamento porque tenemos, vamos, inmunoglobulinas con la misma estructura que las nuestras que sirven básicamente pues o cuando hay inmunodeficiencias o cuando hay determinadas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. No sabía que se fuese a utilizar en el resistente, pero sí que para otras patologías las inmunoglobulinas subcutáneas es simplemente para que un paciente no tenga que ingresar o no tenga que poner un goteo intravenoso, pinchazo subcutáneo, se va para casa y vamos, o sea, no lo veo descabellado en caso de que, y no estoy muy puesto en el resistente, pero imagino que vendrá dado por una alteración del sistema a nivel autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo acabe atacándose a sí mismo. No me parecería descabellado, no sé muy bien qué ensayos tiene a sus espaldas, pero a nivel teórico me parece Creo que se lo están proponiendo ahora por el tema de eso, de que están en fase de ensayos. Entonces, claro, están como viendo a ver por de esto y entonces lo están ofreciendo en teoría no obligatoriamente para ponerlo a prueba este tema. Sí, podría ser a lo mejor pues como con una artritis reumatoide, pues que tienes anticuerpos que están atacando tu propio sistema, pues un poquito por ahí irá. Muy bien. Bueno, espero que por lo menos esta persona se hayan aclarado un poco las ideas con este tema. Vale, pues ahora vamos a dejar un poco este tema de la farmacia y tal. Vamos a volver un poco. Nos habíamos adelantado con el tema de tu libro y del tema de la alimentación, pero bueno, es otro tema también que hemos dicho que vamos a tocar. Y bueno, vamos a meternos un poco con ello. Como estamos hablando de salud, Sí. vamos a hablar la relación que tiene la alimentación con la salud y un poco la leyenda urbana que hay alrededor de eso que hablábamos fuera de cámaras, que era la sanación por alimentación, y tú me corregías y era que no, que era prevención. Entonces, para que lo desarrolles un poco. Exacto, ahí está un poco la historia. O sea, no hace falta que expliquemos la evidencia entre una correcta alimentación y la salud. Bueno, pero habría gente todavía que igual habría que explicárselo, ¿eh? Porque Pero sí que es cierto que hay un error importante en el tema de la nutrición y es extrapolar entre contextos que no tienen nada que ver. Y no es lo mismo, digamos, cómo reacciona el cuerpo a determinados alimentos o a determinada forma de alimentación en pacientes o en personas sanas, a cómo reacciona el cuerpo en pacientes que ya tienen una patología instaurada. Por ejemplo, ejemplo tonto. Oye, es que un exceso de proteínas daña el riñón. No, o sea, un paciente que tiene un problema renal no puedes darle un exceso de proteínas porque le agrava su patología. Pero un paciente sano que no tiene esa patología no implica que por un consumo más elevado de proteína vaya a producirse un daño renal. De la misma forma, el tema de la sanación a través de alimentación, o sea, está claro que alimentarse de forma correcta es un factor protector de muchísimas enfermedades, pero una vez que hay una enfermedad instaurada, no implica que alimentarte bien vaya a curarte. O sea, y puede haber... Pero, perdón Sí. que te interrumpa aquí. O sea, si tú en ese proceso de la sanación a través de la
por ejemplo, de una medicación o de Sí. un tratamiento y tal, ¿la alimentación también te va a ayudar? O sea, O sea, no te lo va a curar, evidentemente, eso es- lo tenemos claro. Pero, o sea, ¿puede ayudar y a mejorar todavía el resultado final? O sea, es imprescindible alimentarse bien. O sea, fíjate, depende de la mejoría, la puedes notar dependiendo de dónde vengas. O sea, es decir, si ya eres una persona que se alimentaba bien, Sí. evidentemente cuanto mejor te alimentes, mejor va a ser tu estado físico. Si ya te alimentabas bien de antes, pues sigue haciéndolo como lo estabas haciendo hasta ahora. Si te alimentabas mal antes de estar con esta enfermedad, la enfermedad X, joder, lo suyo es que empieces a alimentarte bien, aunque solo sea por encontrarte mejor. No te va a revertir tu patología, pero seguir comiendo como una mierda no te va a ayudar, eso desde Eso, luego. desde luego. O sea, Y lo vamos a remarcar porque yo soy también de los que piensa, puedes darte un capricho de vez en cuando, creo que ahí estamos de acuerdo, pero al final mantener una dieta equilibrada y sana a lo largo de una semana, yo creo que es lo más óptimo y lo más sensato. claro, ahí está. Mira, si quieres seguimos con el tema este de sanación y tal. Sí, sí, sí. Perdón, Hay determinadas patologías, por ejemplo, vamos a irnos a un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es un cajón desastre de, vamos, del metabolismo. Es decir, al final acabas teniendo pacientes, pues, no ya con sobrepeso, sino con obesidad instaurada, acaban teniendo resistencia a la insulina, es decir, una diabetes tipo 2, acaban teniendo hipercolesterolemia, vamos, eso, un cajón desastre para que se entienda. Si tú has llegado hasta ahí con malos hábitos, ya sean por el motivo que sea, que va mucho más allá de la fuerza de voluntad y de todo este tipo de historias reduccionistas. Evidentemente, volver a instaurar una buena alimentación, una actividad física, a largo plazo sí que te puede revertir esa situación. Es decir, tú puedes tener un paciente medicado con hipoglucemiantes orales, con estatinas, con antihipertensivos, tal, que a largo plazo, en un plazo de meses, un año, 2 años, consigues que este paciente vuelva a tener una actividad física considerable, tenga una alimentación adecuada, puedes incluso acabar retirándole la medicación. Dicho esto, otros contextos que no son extrapolables, por ejemplo, y estoy escuchando mucho, por desgracia, en redes sociales, pacientes oncológicos. Que si tal, que si el azúcar, la mitocondria y el que si le quitas los carbohidratos al cuerpo y le cortas el alimento a las células tumorales. O sea, es como, imagínate, tener un puzzle de 500 piezas, poner 3 piezas y dices, ya lo tengo hecho. Carbohidratos, célula tumoral, curación. O sea, la siguiente pregunta que le haría a esta persona es, disculpa, ¿tú eres imbécil? O sea, no. O sea, esto no funciona así. Es decir, que un consumo de, ya no de azúcar aislada, sino de ultraprocesados, de malos hábitos, puede acabar desencadenándote un porque son factores de riesgo, no factores determinantes, sino factores de riesgo, no implica que una vez instaurado el cáncer, tú cojas, cortes el consumo de carbohidratos o empieces con ayunos o con historias y eso se vaya a curar. Primero, no estás entendiendo lo que es un paciente oncológico. Segundo, estás pasando por alto los estadios del... Es decir, alguien que te viene a hablar de las mitocondrias y los carbohidratos tal, estás ignorando que hay determinados estadios, un estadio 4, un metásico, es decir, que el tumor ya ha invadido otros órganos del cuerpo, huesos, eso ya es... es incurable. O sea, vas a venir tú a decirle a alguien que si... O sea, y es que lo he escuchado en redes sociales Sí, últimamente de, no tal, déjate los carbohidratos y... No, esa persona no se va a poder curar. Pero bueno, por desgracia eso siempre, y no solo en este mundillo, ¿no? Yo creo que siempre hay mucho vendehumo aprovechándose de la situación de las personas, ¿no? Claro, y ese es un poco el fallo, que al final hay veces que vemos la nutrición desde un punto de vista muy reduccionista de vía metabólica, macronutriente, tal. No, o sea, hay una persona o hay un paciente detrás de todo eso. O sea, y siguiendo con el hilo de un paciente oncológico, dices, vale, pues es que el ayuno, porque activa la vía, vamos, la AMPK, que es la contraria de la vía mTOR, por tanto, esta ruta metabólica. O sea, sí, a lo mejor es que tienes un paciente que no puede comer.
O sea, porque está con la quimio que está destrozado, que no tiene hambre, que tiene llagas. O sea, ¿qué ayuno le vas a meter si ya está ayunando? O sea, y tienes que, dependiendo del tipo de tumor, entre un 20 y un 40% de los pacientes acaban falleciendo por caquexia, que es un grado de delgadez extrema. Es decir, le están metiendo corticoides, seguramente, y esto aumenta el catabolismo proteico. Estás con las quimios, o sea, se está consumiendo el paciente y tus soluciones, Ayuno. déficit calórico, ayuno, dieta cetogénica, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tú necesitas que tu paciente coma para que siga vivo más tiempo, porque se te está consumiendo. Porque todo eso que estás diciendo entendamos que es más leña al fuego, ¿no? Exacto, o sea, tú tienes un paciente que ya está perdiendo peso a ritmos acelerados y le estás metiendo, le estás privando un macronutriente que se ha visto que tiene una función de señalización a la hora de mantener masa muscular, le estás acortando la ventana de alimentación cuando a lo mejor no tiene ni ganas de comer. O sea, no se entiende el contexto de un paciente y no podemos hablar de tratamiento a través de alimentación fijándonos en una ruta metabólica y en un macronutriente. El papel lo aguanta todo, pero tú no tienes una ruta metabólica delante, tienes una persona. O sea, y con un contexto mucho más allá de un macronutriente. Vale. Ahora que te has puesto también con este tema, que era otro que te quería preguntar, no sé si lo habíamos mirado en el guión, pero era sobre qué pensar, o sea, ya fuera del contexto este que lo has dejado Sí. claro, el tema del ayuno, ¿cómo lo ves? Tío, el tema del ayuno, a la hora de beneficios para la salud en pacientes sanos, ya no en Sí, o sea, sí, pacientes hablamos en sanos, general. personas sanas, no pacientes, disculpa. Sí, sí. Beneficios clínicos o beneficios sobre la salud no se ha visto que tenga exagerados. Es decir, otro de los fallos importantes a la hora de entender la nutrición. O sea, que algo dé un beneficio, o sea, o que algo tenga una determinada cualidad, no significa que ese beneficio sea lo suficientemente grande como para provocarte un beneficio claro sobre tu salud. Es decir, ¿qué pasa con el ayuno? Pues que sí activa más la autofagia, que es el reciclaje de los orgánulos celulares. Pues que tiene, vamos, que si mejor regulación de la glucosa por las vías catabólicas que se activan, etcétera, etcétera. No se da en un grado suficiente como para que te dé beneficios claros para la salud. Es decir, ¿te sientes cómodo ayunando porque dices, mira, es que a mí lo de hacer 5 comidas al día no me va, yo prefiero hacer 2 o saltarme el desayuno porque es que entro a trabajar a las 8 y me da por culo levantarme antes y prepararme el desayuno tal? Está perfecto. O sea, está perfecto. El ayuno no tiene ningún tipo de... El ayuno intermitente no tiene ningún tipo de perjuicio. Ahora bien, dicho esto, sí que se ha visto que las vías metabólicas activadas con el ayuno son las mismas que se activan con la actividad física. O sea, es decir, que al final, a la hora de buscar beneficios, en vez de romperse la cabeza con, oye, ¿y si como esto me rompe el ayuno y si tal, no sé qué, no sé qué? Los mismos beneficios y de una magnitud mayor se consiguen con la actividad física. Y bueno, pues el que se sienta cómodo con los ayunos, perfecto, pero no tienes la necesidad de ayunar para obtener un beneficio para la salud. Claro, yo ahora mismo también porque se me olvidan las cosas, pero veo bastante información de esto porque es un tema que me gusta, pero hablan sobre bastantes beneficios aparte del tema que has dicho. Entonces, ¿todos esos beneficios de los que se hablan son como un poco leyenda urbana? O sea, no están demostrados científicamente, al menos. Pueden estar demostrados, pero lo que te digo, o sea, al final tienes un beneficio, pero del 1 al 10, ¿cuánto es ese beneficio? Porque no es lo mismo si es un 8 sobre 10, la magnitud del beneficio, que si es un 1 sobre 10. Es decir, al final pueden activarse eso, pues, determinadas rutas metabólicas o pueden darse determinadas situaciones, pero que la cuestión es si eso es relevante o no. Como para decir, no, mira, es que hay que hacer ayuno porque X motivo. Hasta ahora no se ha visto que sea así. Yo es que yo lo hago. Entonces, yo, por ejemplo, sí que es verdad, no lo hago siempre, lo hago intermitentemente, sobre todo lo hago cuando trabajo de noche porque me es más fácil hacerlo. Me es más fácil tirarme 15, 20 horas sin comer. Y la verdad que lo noto a nivel de organismo, sí que me noto quizá
mejor, más ligero, se me regula un poco el tema, por ejemplo, también intestinal. No sé, noto que mi cuerpo, no a lo mejor te voy a decir que es algo súper beneficioso, pero sí que noto, porque yo creo que al final eso tú lo notas, como que tu cuerpo funciona mejor. No, ya te digo, no es algo milagroso, que la gente no se piensa aquí que, oh, es que me va a dar un superpoder, ¿no? Pero sí que noto como ese pequeño beneficio de que el cuerpo como que funciona algo mejor. Claro, o sea, quien note ese beneficio a nivel individual está perfecto. O sea, y si te sientes cómodo con un ayuno intermitente, está perfectísimo. La cuestión es, alguien que no haga ayuno intermitente, y es porque al final es por ahí por donde se coge la ciencia y las estadísticas, de decir, vale, este beneficio que notas tú, si lo extrapolamos a 1000 personas, ¿cuántas lo van a notar? Claro. Que es ahí un poco con lo que tenemos que quedarnos. Habrá gente que no sienta eso, incluso hay gente que dice, hostia, es que si no desayuno estoy más cansado o me mareo tal. Sí, pues claro, depende mira, de la persona. Claro, También. dices, pues es que el ayuno intermitente no es una herramienta para ti y no pasa nada. Ya está, O sea, claro, correcto. No, no creo que sea para todos, también estoy de acuerdo. pues eso, y al final vale, y alguien que no haga ayuno intermitente se va a quedar sin beneficios para su salud, pues tampoco creo. O sea, si te provoca un bienestar subjetivo, perfecto, sigue con ello. Pero al final esta moda de prácticamente es que si no haces ayuno te estás suicidando. O sea, No, que, no, no. que lo ves mucho Sí. y dices, no es para eso. ¿Conoces de esto? Que se hayan hecho de, por ejemplo, 1000 personas haciendo ayuno y a ver quién... Se han hecho estudios de comparación y muy buenos sobre el tema. O sea, sobre todo donde más se han llevado ha sido en tema de pérdida de peso. Y dices, vale, cogemos unas personas, misma dieta, pero le distribuimos las calorías de forma distinta. A unos les ponemos 3 comidas y a otros les ponemos 2 comidas. Es decir, las mismas calorías, pero unos repartidos en 3 a lo largo del día y otros en 2 metiendo un ayuno de 8 horas o de ¿De cuánto se 16. considera el mínimo para que sea un ayuno? 8 horas sería lo que te pasas durmiendo, así que 16 horas, es decir, al final saltarte una comida, por así decirlo, saltarte el desayuno o saltarte la cena. Más o menos es un poco la práctica habitual. O sea, ayuno es básicamente el tiempo que estás sin comer, que puede ser de 1, 2, tal. Práctica habitual de dietética, dices, vale, 8 horas de alimentación, 16 horas sin alimentación. Y esos son un poco los protocolos que se implementaron en el ensayo clínico y se vio que a mismo déficit calórico, da igual que hagas ayuno o no, todos perdieron el mismo peso. O sea, es decir, y lo dicho, hay gente que dice, hostia, es que a lo mejor prefiero saltarme el desayuno, pon que voy a perder peso, estoy en déficit, voy a pasar hambre. Prefiero saltarme el desayuno y que las otras 2 comidas, comer más cantidad y decir, hostia, pues Acabas lo llevo comiendo más mejor. cantidad. Claro, comer más cantidad en 2 comidas, dices, lo llevo un poco mejor, aunque a largo plazo acabes teniendo hambre, porque lo vas a pasar igual de mal cuando estás en pérdida de peso. Bueno, sí. Pero... Yo o sea, con el tiempo lo he aprendido a controlar un poco, ¿eh? La de esto. Sí que es verdad que cuando ya noto que se va acercando la hora, 2 horas de que me, digamos... Porque normalmente, mira, para que lo entiendas, yo, por ejemplo, trabajo de noche, de 8 sí, de la noche a 8 de la mañana. Yo entro a las 8, entre las 9 y las 10 de la noche hago una primera comida, sí. cena, para mí es una comida, la gente le dirá cena, y luego en torno a la 1 de la mañana, 2, hago la otra. Y ya entonces ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente a esa misma hora. Pero claro, Vale. es lo que dices tú, al final acabas comiendo, quizá no tanto como si repartieras las comidas, pero sí que haces una comida más saciante que la que harías normalmente. Claro, ¿dónde se ha visto el beneficio del ayuno intermitente en gente fuera de un ensayo clínico? Que al final, o sea, si tú no llevas tus calorías contadas, no tienes tu dieta hecha y toda la pesca, si tú en vez de 3 comidas haces 2, acabas comiendo menos que si hicieses 3 sin contar calorías, por así decirlo. O sea, es decir, esto también que se dice, no, tal, es que si haces ayuno, luego acabas supercompensando en las otras comidas. No, o sea, si tú ponte que haces 3 comidas de 700 kilocalorías, si lo pasas a 2 comidas, no vas a acabar comiendo 1050 en cada una de las otras 2. O sea, vas a comer a lo mejor 900 y ya te estás metiendo un déficit calórico extra solamente con saltarte una comida. O sea, es ahí ese beneficio de estoy comiendo menos sin comerme la cabeza de contar macros y este tipo de cosas.
Luego otra cosa que siempre se ha puesto un poco, ya que estamos metiendo aquí el tema, ¿es bueno hacer un entreno en ayuno? Si buscas rendimiento, no es bueno. O sea, es decir, está claro que entrenar en ayunas, o sea, tú coges, cenas, te vas a la cama, hay un periodo de 8 horas de ayuno, en el que, pues, el cuerpo en reposo lo que más consume son ácidos grasos. Es decir, tu tejido adiposo, 90 y tantos % de energía procede de los ácidos grasos. Luego, ¿qué está consumiendo mientras tanto tu organismo para mantener la glucosa en sangre? Está comiendo tu glucógeno hepático, es decir, el glucógeno que tienes almacenado en el hígado va poquito a poquito saliendo a sangre pues para abastecer que sea el corazón, que sí al cerebro, en las cantidades que necesita. Tú te levantas y puedes entrenar, tu glucógeno muscular está intacto. Sigue habiendo probablemente aminoácidos en sangre de la cena que te hayas pegado el día anterior. Es decir, a nivel usuario, ¿te apetece entrenar en ayunas? Puedes entrenar en ayunas perfectamente. Es decir, no vas a tener a nivel amateur una pérdida de rendimiento que dices, Dios, es que no puedo mover. No, eso no pasa. Deportistas de élite que sí que van al milímetro, no es lo aconsejable. Hay una pérdida de rendimiento que, por poca que sea, si eres un deportista de élite, no te interesa perder una pizca de rendimiento. Claro. Y luego, pues también se hablaba mucho del tema de, no tal, es que entreno en ayunas porque así aumenta la tasa de oxidación de ácidos grasos, así pierdo más grasa, tal. Está visto que en el cómputo de 24 horas es irrelevante. Es decir, que tú oxides más ácidos grasos en un momento dado del día no implica que vayas a perder más peso corporal. La pérdida de peso corporal va marcada por tu déficit calórico. Tú entrenas en ayunas, consumes eminentemente ácidos grasos, porque al final es lo que tienes en sangre después de un ayuno. Tu cuerpo consume eso, pero es que luego con la realimentación, el resto de las horas del día, el consumo de ácidos grasos por parte del cuerpo se reduce y se acaba compensando. En cambio, gente que entrena desayunando, nivel amateur, seguimos diciendo, aunque tenga una tasa de oxidación de ácidos grasos menor durante el entrenamiento, luego durante el día aumenta un poquito más. Es decir, en el cómputo global de 24 horas estamos en tablas. Bueno, mira, por lo menos así quitamos un poco de leyenda, ¿no? Con esto y aclaramos. Supongo a gente le servirá para aclararle un poco. Vale, pues ahora que estamos también con el tema de relación deporte-alimentación, me gustaría algún consejito que puedas dar con este tema de alimentación y deporte. Vale, alimentación y deporte. Por ejemplo, algo que no sé, me lo invento, pero algo que recomiendes, por ejemplo, mira, esto antes de entrenar, pues por ejemplo, te puede ir mucho mejor porque es menos copioso o más energético, cosas así. Vale. Antes de entrenar, fíjate, cosas que no se suelen recomendar si buscas ese poquito más de rendimiento. Limitar un poquito el consumo de grasas antes de entrenar y limitar el consumo de fibra. Es decir, plátanos, dátiles, cosas de estas que, pues, gente amateur, pues puede tomarlas. Dices, no, mira, es que quiero afinar más y quiero tener un rendimiento extra en entrenamiento, tal. Al final, un consumo más alto de fibra antes de entrenar, aparte de liberar más lento la glucosa a sangre, que en otros contextos puede interesar, pero justo antes de un entrenamiento, una glucosa rápida en sangre puede suponerte un beneficio en el rendimiento. También puede darte, yo qué sé, un poco de malestar gastrointestinal, este tipo de cosas. Lo suyo es pequeño aporte de proteína y carbohidratos de absorción rápida. Eso hablando, pues, el preentreno, la comida antes de entrenar. Soy de a veces de platanito y café, ¿eh? por eso te quería preguntar. El café es indispensable, vamos. Sí, la cafeína siempre. Pero vamos, así como preentreno, eso, carbohidratos de rápida absorción. El plátano, de hecho, tampoco sería excesivamente problemático a nivel de fibra. Un mínimo de aminoácidos, pero tampoco es imprescindible antes de entrenar. Y pues la gente que tenga tolerancia a cafeína, pues la cafeína siempre va muy bien. Ojo, esa parte sí, pues si entrenas a última hora de la tarde, a lo mejor luego estás comiendo techos y te has tomado el café a las 8 de la tarde, que es un poco la puta.
¿Y el tema de suplementos, qué piensas? Tema de suplementos, que la industria del fitness se ha sacado un pastizal con suplementos que no valen para nada. O sea, es decir, si ya ponemos el ojo en que si los ensayos clínicos de los medicamentos, que si tal, no sé qué, con los suplementos ni siquiera hay ese respaldo. Es decir, te estoy dando algo que te estoy diciendo que tiene tal beneficio, pero en realidad no lo tiene y es que no tiene ni pies ni cabeza que pueda tener esos beneficios. ¿Con qué suplementos me quedaría yo? Proteína en suero, o sea, proteína en polvo, que, o sea, concentrado de suero lácteo, isla de suero lácteo o proteínas vegetales, tal, que lo incluye. Casi más que un suplemento lo consideraría como un alimento más, por así decirlo. Luego, la creatina, suplemento estrella, o sea, tiene muchos años de estudios a sus espaldas, sobre todo el boom de consumo vino con los Juegos de Barcelona del 92. Sí. O sea, ahí es donde los deportistas, yo creo que donde más se popularizó su consumo. Y vamos, Dato curioso. tanto a nivel de ganancia de masa muscular, ganancia de fuerza, se ha visto que un consumo de creatina tiene beneficios a nivel cognitivo, estudiantes o ancianos. Se ha visto que incluso dosis altas de creatina a nivel cognitivo pueden atenuar un poco esta fatiga mental cuando has trasnochado o has tenido una guardia o has trabajado de noches o este tipo de cosas. Incluso a nivel cardíaco, Hoy me hubiera ido bien. incluso a nivel cardíaco en personas mayores también se ha visto que tienen beneficios la creatina, o sea que para mí es un suplemento estrella. Y luego fuera de eso, pues a lo mejor la cafeína y determinados fitoterápicos para el manejo del estrés y el cortisol. Yo que sé, por ejemplo, la ashwagandha tiene varios beneficios demostrados, o a lo mejor para consumo agudo y no continuo el ginseng, también estas cosas, pero tampoco tendría yo un abanico mucho más amplio de suplementos. Bueno, mira, está bien. Vale, pues vamos a tocar ya últimos temas, tema de deportivo. La recomendación media que debería tener una persona para estar o sea, yo creo que es diariamente, ¿no? Pero bueno, un mínimo para que una persona esté saludable y su cuerpo funcione como debido, ¿cuál sería más o menos la media? Lo mínimo que se ha visto que te da beneficios, o sea, un día de deporte a la semana ya te da un salto cualitativo respecto a no hacer, o sea, con uno ya, respecto a quedarte en el sofá, ya se ha visto un aumento de la supervivencia grande. Digamos que con 2 días de entrenamiento de fuerza a la semana ya tienes unos beneficios a nivel reducción de la mortalidad grandes, muy muy grandes, y dices, vale, ¿cuál es lo mínimo que tengo que hacer? 2 días de entrenamiento de fuerza a la semana y luego ya, pues, 1 o 2 días de entrenamiento cardiovascular también indispensable, aunque a mí no me guste nada. A nivel salud, sí que es indispensable. Yo creo que 2 más 1 o 2 más 2 sería más que suficiente. Obviamente, cuanto más entrenes, si te gusta, o sea, si es algo que te gusta, pues cuanto más entrenes, siempre que sepas regular la carga, que no vayas siempre al no pain, no gain y este tipo de cosas, mejor. O sea, los beneficios como factor protector del deporte son indudables. Desde aquí siempre decimos que la alimentación y lo que es el deporte siempre va por delante y lo vamos a mantener. No es la primera vez que lo decimos, pero bueno, hoy es el día perfecto para decirlo. Y si hostia, ¿te parecía que aquí leemos con lo que estuvimos hablando también de alimentos buenos, malos o cómo entender estas cosas? Sí, me parece perfecto. Vale, el tema de, vale, alimentación y deporte. ¿Qué es más importante? Esto que os he dicho siempre. No, la nutrición es el 70% y el deporte es el 30%. No, o sea, son 2 caminos que van paralelos, pero van separados. Es decir, también eso que lo he escuchado siempre, ¿eh? la alimentación hay pocos innegociables. O sea, mucha parte de los alimentos son negociables. El deporte es innegociable al 100%. Es decir, hacer un entrenamiento, aunque sea un día a la semana, de intensidad, de alta intensidad, es innegociable. Luego, ¿por qué digo que la alimentación sí que hay muchos negociables?
tema, por ejemplo, de lo que se califica como alimentos buenos y alimentos malos. A mí no me gusta esa categorización por una cosa. Yo prefiero llamar alimentos saludables y alimentos menos saludables o nada saludables. O sea, enseguida voy a tener gente intentando funarme de no, es que los ultraprocesados son malos y tal, no sé qué. Vale, pero es que hay una cosa que ignoramos. Y es que la alimentación es un taburete que se sostiene sobre 3 patas. Uno es la salud, por eso estamos diciendo que hay alimentos más saludables y menos o nada saludables, pero es que las otras 2 patas son el placer y la cultura. Y el basar una alimentación sin tener en cuenta las otras 2 patas acaba llevándote a fracasos dietéticos, incluso a determinados comportamientos alimentarios que no son del todo correctos. ¿Qué más? Pues mira, por ejemplo esto, el tema de los ultraprocesados. Vamos a tener claro que son alimentos que son poco saludables. Ahora bien, ¿significa esto que no puedo comerlos nunca? O la frase esta que se suele... no significa eso, pero siempre se ha tendido a este magufismo de no, mira, es que hay que comer de todo con moderación. No. O sea, que no haya alimentos buenos o malos no significa que haya que comer de todo con moderación. Es decir, no tienes por qué comer ultraprocesados, no tienes por qué comer determinadas cosas. Correcto. Lo que quiero decir con esta frase es que puedes comer de todo en la cantidad mínima para que no te resulte un perjuicio para tu salud. O sea, y el problema al final con el consumo de ultraprocesados no es que se consuman en sí, sino que comer de estos alimentos acabe desplazando y no comas alimentos que de verdad son saludables. Es decir, pero sí que se podrían incorporar en la dieta pues, de forma puntual perfectamente y que no te supongan un perjuicio. Y sobre todo, al final esta categorización de alimentos buenos o malos, al final acabas cayendo y comiéndote uno de estos, joder, ¿por qué vas a tener un sentimiento de culpa por algo que has hecho mal? O sea, este es un poquito el hilo. Y básicamente eso. Y también puntualizar para decir si un alimento es bueno o malo, o saludable o poco saludable, hay que establecer un grupo de comparación. Es decir, el huevo es saludable... Cada persona es un mundo. No, o sea, ¿con qué alimento lo estás comparando? ¿El huevo es saludable? Sí, es saludable a nivel nutricional si lo comparas con unos donetes, por ejemplo, pero consumo dietético de colesterol, por mucho que digan, acaba subiendo el colesterol en sangre, un colesterol más elevado es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que no significa que por tener colesterol alto ya vayas a morir de un infarto, pero es un factor de riesgo. Y evidentemente, pues si lo comparas el huevo con legumbres, frutas, verduras, pues el huevo es menos saludable. Por eso te digo que siempre importancia al contexto dietético global y hay que ver con qué estás comparando algo para decir si es saludable o no es saludable. Me parece muy bien, la verdad, porque es lo que decimos, al final siempre hay como un poco de leyenda urbana, ¿no? Alrededor de ciertos alimentos, de no es que esto va muy bien en concreto, pero que vaya muy bien en concreto para cierta cosa no quiere decir que estés consumiendo todo el santo día eso, ¿no? Porque... Ahí está, tío, que dices, vale, es que, bueno, pues no es tan malo como unos donetes. Bueno, eso no significa que comas 24 huevos a la semana. Exacto. O sea, ahí sí, está. porque estamos en la típica dieta de huevos, arroz, pollo, pasta, sin nada. Y no, la vida no se acaba ahí en esos 4 productos o 5. Pero bueno, al final esto es un poco tema, hace mucho daño el tema de lo que habla la gente sin saber, no, porque yo cuando estaba preparándome solo comía tal. O, por ejemplo, lo que hablábamos antes en el Instagram, que ahora saltan muchos típicos spam de anuncios de, no, porque tú no tienes que comer esto porque ya verás que no sé qué no te va a funcionar porque tal. Sí, y bueno, eso de al final de, es que... no sé quién comía tantos huevos y nunca ha tenido problemas de salud. Vale, pero es que es lo que hablamos de los datos agregados y de los grandes estudios, de que al final lo que buscan es decir, vale, es que lo que le puede pasar a un grupo, lo que pasa en un grupo grande de gente va más allá de tu experiencia personal. Y lo que hablábamos un poco, que la gente no entiende y enseguida se radicaliza con esta dicotomía de sí o no, bueno o malo,
es qué es un factor protector y qué es un factor de riesgo. Es decir, que un colesterol elevado en sangre sea un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares no significa que sea el único factor de riesgo, no significa que por comer productos animales ya vayas a sufrir un infarto, pero sí que te da papeletas para este tipo de cosas. Que hay mucho contexto más, que si sedentarismo, que si resistencia a insulina, que si daño vascular, que si... Hay muchas cosas más, pero esta es una papeleta. Y lo mismo con los factores protectores y tenemos ese sesgo, la población deportista instaladísimo. El deporte es un factor protector para la salud, sí, de los mejores. Pero que sea un factor protector no significa que por hacer deporte puedas parar balas con el pecho. Sí, Es decir, es que si hago deporte puedo comer huevos porque tal factor protector. Bueno, puedes hacer deporte y no comer huevos también perfectamente. Es decir, puedes intentar optimizar un poquito más tu salud. O sea que por ahí van un poco los tiros. Vale, ya como así última pregunta te quería hacer que, bueno, ahora sé que estás acabando el tema del máster o no, Estoy acabando ahora mismo el máster de oncología farmacéutica, sí. Correcto. Y quería saber de eso, de si cuando acabe esto tienes pensado seguir apuntando más alto o vas a ponerte ya con el tema laboral o bueno, que nos hables un poquito sobre tu futuro o sobre ideas o planes de futuro que tengas con estos temas. Yo siempre estoy pensando cosas que hacer. O sea, yo soy un culo de mal asiento. O sea, sí que es cierto que ahora estoy con una época de estrés muy grande en la residencia, es decir, al final intentas llegar a todo. O sea, yo tengo cada 6 meses cambio de rotación porque al final estoy aprendiendo de todas las áreas que hay en la farmacia hospitalaria e intentar sacar siempre que si un proyecto, que si algo de provecho tal en todas las rotaciones. O sea, intentar sacar algo de eso cada 6 meses implica que te dejes algo colgando cuando pasas. Y voy ahora mismo con bastante estrés. Me gustaría tener una época de no ir estresado, pero me conozco. ¿No te has pensado nunca tomarte el año sabático? Yo me conozco, tío. Entre eso, la docencia me gusta mucho y yo qué sé. Puede que me gustaría hacer una tesis doctoral también encaminada a un determinado sector de la oncología o de tratamientos oncológicos. Me encantaría acabar hilando el tema de actividad física y de nutrición en el paciente oncológico. O sea, tengo por suerte un abanico de opciones muy grande por donde tirar. O sea, y yo qué sé, ya donde me acabe llevando la vida, que siempre acabo de rebote en todas las cosas. Yo sé que en tu Instagram también das consejos y hablas de ciertos temas y bueno, era para que te hicieras un poco de publicidad, que luego de todas formas en la descripción pues bueno, pondremos tu perfil y tal para que la gente lo visite. Pero bueno, ¿qué puede ver la gente ahí cuando entre? Pues últimamente estoy menos activo por eso, porque estoy dedicándole mucho tiempo a las actividades del hospital, pero pues como profe de la academia de Farmafir, pues sí que subo a lo mejor consejos para gente que está opositando, que aunque gente que no esté haciendo el FIR, que esté con otras oposiciones, doy consejos rollo de pues de determinados sesgos cognitivos que puedes tener, rollo de, joder, es que estoy estudiando mucho, no aprendo nada, tal, de dónde viene todo esto, dar consejos para cómo encarar todas estas cosas y de entender dónde vienen estos miedos, estas preocupaciones. Subo vídeos también pues hablando pues, de determinados medicamentos, determinadas terapias, y sí que me gustaría en un futuro volver a hablar un poquito de esto de alimentación y este tipo de cosas. O sea que más o menos un perfil variadito pueden encontrar ahí en mi Instagram. Esperemos que vuelva a encontrar el momento y tengas tiempo, porque al final yo creo que eso al final a la gente le interesa y si le puedes aportar desde tu conocimiento, eso siempre es bueno. Vale, pues para finalizar ya sí que sí, vamos a tocar el tema de consejos finales que puedas dar a la gente como especialista, porque tú sí que los puedes dar como especialista, no como otros falsos gurús, ¿no? Así es. Y para llevar una vida lo más sana posible, sin lograr tener grandes sacrificios ni nada, estamos hablando de una vida normal, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejarías tú? Mira, a nivel poblacional, la dieta que sale ganando a nivel longevidad, a nivel salud, son las dietas plant-based, las de plantas basadas. Pero vamos, o sea, no ir a gente que se hiciese vegana como tal, porque entiendo que hay que hacer muchos acoples en la vida, o sea, quitando ya temas
éticos y tal del veganismo, pero sí que es cierto que el limitar el consumo de productos animales o yo qué sé, reducirlo y los que consumas, por ejemplo, lácteos, intentar reducir sobre todo las grasas animales, a nivel cardiovascular es de lo mejor que hay. Luego, frutas, verduras innegociables, sustitución de estos productos animales por legumbres, una fuente de proteína que aunque no sea proteína pura, que lleva sus carbohidratos asociados, puede ir muy bien. Y luego ya tema de lo que es ultraprocesados y estas cosas, hay que disfrutar de la comida. O sea, es decir, no puedes estar todos los días comiendo ultraprocesados, pero también te digo, si eres una persona que viene de una dieta de, aunque sea por tener pocos conocimientos, de comer mucha guarrería, mucha historia, el ponerte en plan radical de no, ya no como nada más, probablemente te lleva al fracaso y un sentimiento de culpa jodido. Yo creo que eso siempre tiene que ser un poco a poco, ¿no? Es decir, al final, plantéate tu dieta saludable y mete dentro de esa dieta, pues, algún alimento que digas, joder, es que esto me encanta y si dejo de comerlo me va a generar, pues, incluso ansiedad. Coño, cómetelo. Cómetelo, pero dentro de un contexto de una dieta, pues, eso, frutas, verduras, legumbres, bajas en grasas animales, y date esa flexibilidad de todos esos caprichos, esos placeres y sobre todo la tercera pata que es la cultura. O sea, cuando vas con tu familia, vas con tus amigos, tal, permítete salir, comer y este tipo de cosas porque dices, hostia, es que me he saltado una comida o me he saltado 2 comidas. Vale, si haces 21 comidas por semana, 2 de 21 es poquísimo. Pero si te vas al cómputo de comidas que haces en un año, el porcentaje de veces que te has saltado tu dieta es todavía más bajo. O sea, dale una visión a largo plazo a tu dieta para que no quedarte con ese sentimiento de culpa de es que me he saltado una comida tal. No, porque en un plazo de 5 años las comidas que te hayas saltado van a ser irrelevantes. Y lo que va a contar va a ser lo que hagas de una forma habitual, de una forma continua. Y sobre todo, actividad física. Entrenamiento, deporte, ese es el innegociable por excelencia. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo con el tema de la alimentación, porque una cosa que yo he aprendido bastante con el tiempo, y corrígeme si me equivoco, es que sí que a lo mejor yo he pecado cuando era más joven y ingenuo y hacías cosas más de esto y no tenías tanta información, pues bueno, hacías no, porque yo me quiero poner más fuerte y entonces hago esta dieta solamente para tal, y luego al final es lo que dices tú, durante lo estás haciendo el sacrificio te está funcionando, pero al final a lo largo esas comidas que te has saltado tampoco lo que dices no se van a notar. Entonces yo lo que sí que creo que lo más óptimo, ¿no?, es llevar una dieta equilibrada, sana, variada sobre todo, y que bueno, que si de vez en cuando pues te tienes que dar ese sentimiento de culpa, que dátelo y ya está, porque no vas a salir de cena con los amigos y tú vas a estar comiéndote una ensalada o tal y los otros van a estar comiendo una de esto, ¿no? Una hamburguesa. Ahí está. Mira, de hecho, Marcos Vázquez le escuché una frase hace tiempo que me gusta mucho, que es no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. O sea, es decir, no busques una dieta totalmente óptima, perfecta, tal. Si es un 7 sobre 10, un 8 sobre 10, ya está. O sea, bien, perfecto. No estamos compitiendo. No, y que al final, joder, es algo que no tienes un objetivo de aquí a unos meses vista. O sea, es algo que vas a tener que llevar toda tu vida. O sea, correcto. Es que no estamos hablando de una dieta, sino de alimentación. O sea, tienes que comer durante toda tu vida. Claro. Coño, háztelo fácil. O sea, un consenso alimenticio, ¿no? Sí, háztelo, vamos, fácil y que te guste. O sea, sobre todo que te guste. No puedes ignorar que lo que comes te tiene que gustar. Puedes tener una dieta perfecta que si no te gusta te la vas a acabar saltando. No tiene sentido eso. Me ha gustado. Me ha gustado mucho el programa, la verdad, porque bueno, yo creo que hemos tocado temas bastante sociales, ¿no? Porque al final todo esto, el tema de la alimentación, el deporte y esto nos toca a todos, y el tema de la salud. Y tenía ganas de hablarlo porque al final he aprendido cosas, y es que esto es lo que me gusta de los podcasts, sobre todo, que siempre puedo aprender algo. Y además de esto, que la gente yo creo que le va a gustar. Le va a gustar y bueno, sobre todo quiero recordar una vez más que si os ha gustado el programa, que os suscribáis, lo compartáis, dadle like y bueno, todas esas cosas que se suelen decir, que no me gusta decirlas, pero tengo que decirlas porque si no la gente se olvida, ¿verdad? Sí, el CTA, el Call to Action es fundamental en esto. Oye, muy agradecido de tenerte porque yo creo que nos hemos dejado algún tema, pero yo creo que al final igual hemos tocado otros que no íbamos a hablar en un principio y me parece muy interesante. Pues muchas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Pues nada,
Una vez más nos despedimos desde Noctámbulos Despiertos y espero que vayáis a ver el próximo programa y que os haya gustado este. Chao. Vale, un abrazo, equipo.